Buenas tardes, bienvenidos al informe semanal de mercados. La semana anterior continuó con el retroceso de las acciones en Estados Unidos. El S&P acumula una caída del 0,6% mes a la fecha, mientras que su índice tecnológico se ha visto fuertemente golpeado, cediendo un 3,5%. La reapertura económica, el debate de un aumento temporal o estructural en la inflación, el proceso de vacunación y casos por COVID-19 persisten como los principales factores que influyen en el comportamiento del mercado. En países desarrollados destaca el desempeño de las bolsas europeas, Alemania y Francia con un 2% y 1,9% respectivamente, mientras que en países emergentes sobresale el desempeño de Perú, Turquía y México. A nivel de sectores, estos factores de inflación, reapertura económica y vacunación han afectado positivamente a las industrias cíclicas como financiero, materiales y energía. Recientemente destaca el buen desempeño de consumo básico. Por el contrario, tecnología y consumo discrecional destacan con caídas del 3,3% y 2,7% respectivamente. En renta fija, el desempeño fue mixto durante la semana anterior, mejorando para aquellos con mayor calidad crediticia. Mes a la fecha, destaca el positivo comportamiento de la deuda emergente y en menor medida de los bonos con grado de inversión. Sin embargo, recientemente los bonos high yield ampliaron sus diferenciales de tasa por un aumento en el yield hasta el 4,7%. Las minutas de la Reserva Federal asustaron a los mercados luego de que se mencionara que algunos funcionarios están listos para debatir sobre una posible reducción de estímulo mediante un ajuste en la compra de bonos, debido a la rápida recuperación económica en el país. Sin embargo, aún hay que analizar si es que los factores del aumento reciente en la inflación comienzan a perdurar en el tiempo. Respecto a la pandemia, según el gráfico de la izquierda, el promedio de casos diarios ha descendido hasta los 621.000. Lo anterior se explica por una caída promedio de 100.000 casos en la India. Sin embargo, la cifra de fallecidos en el país asiático continúa al alza, evidenciando la falta de insumos médicos para tratar a los pacientes más graves. Mientras, en Europa, la reapertura gradual ya comenzó y hemos visto un aumento en la circulación de personas. De hecho, la Unión Europea permitirá el ingreso de viajeros extranjeros a los países miembros, siempre y cuando estén inmunizados con las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos y provengan de países con una buena situación epidemiológica según nuevos criterios acordados. Por otro lado, en el gráfico de la derecha vemos la cantidad de dosis administradas en los últimos meses, y recientemente, en mayo, se ha observado una aceleración importante en el proceso de vacunación, liderado por China y en menor medida por la Unión Europea. En esta línea, el FMI propuso un plan por $50.000 millones para poner fin a la pandemia, y cuyo objetivo es vacunar al menos al 40% de la población mundial para finales de año y al 60% para el primer semestre del 2022. En datos económicos, según los PMI preliminares de Markit, la actividad empresarial continuó recuperándose de los mínimos del año pasado. En Estados Unidos, la actividad alcanzó un nivel récord en la historia, impulsado principalmente por el sector de servicios y en menor medida por la manufactura. Por el contrario, en la zona euro, es la manufactura la que lideró la expansión de la actividad empresarial en mayo, y el PMI compuesto alcanzó su mejor nivel en 3 años. A nivel de componentes, los nuevos pedidos continúan acelerándose por quinto mes consecutivo, al igual que el empleo y los costos de materias primas y transporte. El desajuste que aún existe en las cadenas de suministro afectó los tiempos de entrega y los costos de las compañías. La confianza y las expectativas para los próximos meses continúan en los máximos de los últimos años. Sin embargo, se empieza a notar una preocupación por la escasez de materias primas, la cual podría extenderse durante todo el año. En otros datos, en el país nipón, la actividad descendió un 1,3% durante el primer trimestre con relación al periodo anterior y en línea con lo estimado por el mercado. Con esto, la cifra anualizada fue de menos 5,1%. El consumo privado, que es el componente más relevante del PIB, cayó un 1,4%, mientras que el gasto del gobierno, la inversión y el comercio neto también anotaron descensos. Esta cifra marca el fin de 2 trimestres consecutivos de expansión, a medida que el país lucha con la contención del virus e intenta acelerar el proceso de vacunación en medio de los preparativos de los Juegos Olímpicos. Dado que el consumo es el principal componente del PIB, es difícil de proyectar, ya que su trayectoria depende de la pandemia, y recientemente las empresas han criticado la gestión del gobierno con una campaña de vacunación que clasifican como inaceptablemente lenta, con solo el 2% de la población vacunada. Por otro lado, solo las exportaciones y la producción industrial muestran números positivos, respaldados por la recuperación global.
En noticias locales, el PIB se expandió un 0,3% durante el primer trimestre en comparación con igual periodo del año anterior. Por el lado de la demanda, los inventarios y el consumo contribuyeron positivamente, y en menor medida la inversión y el consumo del gobierno. A modo general, la demanda interna se expandió un 6,7%, mientras que las exportaciones netas destacan como el único detractor, explicado por una menor exportación de cobre y servicios durante el periodo. Por el lado de la oferta, la actividad económica se favoreció de la expansión del comercio, la actividad agropecuaria civícola y la manufactura. Esto fue compensado por la caída en el sector de servicios y la construcción, ya que la pandemia y el confinamiento afectaron la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de los establecimientos productivos. Por el lado del mercado, la bolsa chilena acumula una caída del 8,8%, explicado por el desempeño de Aguas Andinas, Inversiones La Construcción y Sokimich. El tipo de cambio continúa aumentando desde inicio de mes y recientemente impulsado por los resultados electorales de la Convención Constitucional y un leve descenso en el precio del cobre observado a finales de la semana anterior. Durante el día de hoy, el dólar se ubica por sobre los 729 pesos, a pesar del ascenso en el precio del metal rojo hasta los 4,5 dólares la libra. Con esto finalizamos las principales noticias que han movido los mercados durante los últimos días. Muchas gracias.